sanciona de día y compra de noche, mientras Occidente intensifica sus sanciones contra Rusia, buscando aislarla económicamente. La oscuridad de la noche parece ser cómplice de una doble moral. Y eso Biden lo sabe muy bien. En el día, las declaraciones se llenan de retórica, exigiendo el aislamiento de Moscú. Pero al caer la noche, los intereses económicos, el hambre de recursos estratégicos como el aluminio y el platino, obligan a que las puertas del comercio se abran una vez más. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La última payasada de Biden. En septiembre, por primera vez en más de un año, Estados Unidos abrió la puerta a 798 toneladas de aluminio ruso sin procesar, una transacción valuada en 1.9 millones de dólares. Esto sucede en medio de las sanciones que impuso Washington contra Rusia en respuesta a su operación militar en Ucrania. Con Biden en las últimas etapas de su mandato, este movimiento parece ser una maniobra tardía, casi desesperada, en la política exterior de su administración. La contradicción es obvia. ¿Cómo puede una nación que ha declarado a Rusia como un adversario comercial abrir sus puertas al aluminio ruso mientras mantiene un discurso de contención y sanciones implacables? El camino de las sanciones económicas contra Rusia comenzó de manera firme con la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, han lanzado una campaña de presiones económicas sin precedentes, imponiendo más de 16.580 sanciones sectoriales e individuales. Los objetivos de estas sanciones parecían claras: asfixiar la economía rusa y obligar al Kremlin a retirar sus tropas de Ucrania. Sin embargo, con el paso del tiempo, las consecuencias de estas medidas han sido más perjudiciales para los mismos países que las impusieron. El aluminio, un componente esencial para numerosas industrias, no ha sido una excepción. En abril de 2024, Washington intensificó la presión al imponer una prohibición total sobre las importaciones de aluminio, cobre y níquel rusos, junto con una serie de restricciones más severas que incluyeron la exclusión de estos metales de los mercados de la Bolsa Mercantil de Chicago. Era la culminación de un año de medidas sancionadoras que buscaban aislar económicamente a Rusia. Pero a medida que la historia sigue su curso, la ironía se vuelve cada vez más palpable. A pesar de la prohibición total, las autoridades estadounidenses no pudieron evitar que el aluminio ruso, producido antes del 13 de abril de 2024, llegara nuevamente a sus puertos. Y lo hicieron en septiembre, cuando las empresas estadounidenses importaron 798 toneladas de aluminio ruso, $1.900.000 de transacciones que podrían haber sido consideradas una burla a la retórica de sanciones. La situación se vuelve aún más compleja cuando se observa el panorama más amplio. A medida que las sanciones se amplían, Occidente se ve atrapado en un dilema económico que trasciende lo político. La importación de platino ruso, por ejemplo, creció de forma espectacular, multiplicándose por 6 en comparación con agosto, alcanzando un volumen de compras de $88,4 millones en 2023. El platino es un metal clave en las industrias de alta tecnología, automotriz y aeroespacial. Mientras tanto, las importaciones de titanio, otro material crítico para los mismos sectores, cayeron 1.6 veces, lo que ilustra las fluctuaciones constantes en los mercados internacionales, que dependen en gran medida de Rusia. A pesar de la presión ejercida por las sanciones, los países occidentales no han logrado la desestabilización que esperaban, y las tensiones en los mercados globales aumentan. La administración de Biden, al abrir las puertas nuevamente al aluminio ruso, parece estar reconociendo tácitamente la interdependencia global y la imposibilidad de cortar de manera efectiva todos los lazos con Rusia. La medida, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no es más que un arma de doble filo. Peskov ha advertido que las sanciones occidentales, que inicialmente parecían destinadas a socavar la economía rusa, han tenido un impacto negativo en los precios de los metales y las materias primas en los mercados internacionales, lo que en última instancia ha perjudicado a las economías de Occidente.
Mientras Rusia ajusta su economía para darle una cachetada a las sanciones, países como China e India han intensificado su cooperación con Moscú, adquiriendo recursos a precios competitivos y fortaleciendo a Rusia en lugar de debilitarla. La historia de las sanciones también nos recuerda el imponente papel que juegan los metales en la geopolítica global. El aluminio, al igual que el platino, es un recurso estratégico para sectores clave como la industria automotriz, la aeronáutica y la fabricación de equipos electrónicos. Desde el principio, las sanciones sobre estos metales han tenido repercusiones imprevisibles para los países que las impusieron. Las industrias de Europa y Estados Unidos, que dependen en gran medida del aluminio y el platino, han sufrido un aumento en los costos de producción y una reducción en la disponibilidad de estos materiales. Las restricciones, en alguna instancia, han alterado el flujo de estos metales a nivel mundial, creando escasez y elevando los precios de estos insumos básicos, lo que ha llevado a una crisis en los sectores industriales que dependen de ellos. Los precios globales de los metales y las materias primas han subido, afectando la estabilidad económica de países aliados de Estados Unidos, como Alemania, donde la industria automotriz, una de las más afectadas, ha tenido que hacer frente a una escasez de metales esenciales. Es necesario recordar que la guerra entre Rusia y Ucrania no solo desencadenó una serie de sanciones, sino que también intensificó la competencia de los recursos naturales. Los mercados internacionales de metales han quedado desbordados por la escasez y los precios del aluminio han continuado subiendo. A medida que Rusia ha buscado otros mercados en Asia y África para aumentar la demanda de sus metales, Occidente ha tenido que enfrentar las consecuencias de haber cerrado puertas económicas que parecían ser alternativas viables para ellos. Las decisiones de Washington y la Unión Europea han sido, en muchos casos, impulsadas por la presión de la opinión pública y las consideraciones geopolíticas, pero los resultados han sido ambiguos y los efectos han sido más complejos de lo esperado. Con la vuelta de Trump a la silla presidencial, la relación entre estas naciones seguirá siendo espinosa. En cuanto al futuro de las sanciones y la política de contención, el presidente ruso Vladimir Putin ha sido claro. Las sanciones son parte de una estrategia occidental a largo plazo destinada a aislar a Rusia y debilitar su capacidad económica. Sin embargo, la respuesta de Rusia ha sido resiliente. A medida que el Kremlin enfrenta el desafío de las sanciones, Rusia ha ido diversificando sus mercados de exportación y ha fortalecido sus relaciones con países como China e India, que han aumentado sus compras de metales rusos y han facilitado el flujo de recursos. Esto ha permitido que Rusia se ajuste a los cambios sin ceder ante las presiones económicas de Occidente. Por otro lado, la situación en los mercados de metales muestra cómo las sanciones, lejos de perjudicar exclusivamente a Rusia, han creado disrupciones en los mercados globales que afectan a todos los países. A medida que Rusia se adapta, Occidente se ve atrapado en una contradicción que al parecer no tiene salida fácil. Biden, como ya es de costumbre, patéticamente, y ahora al final de su mandato, parece haber tomado una decisión que refleja la necesidad de mantener el acceso a esos recursos, a pesar de las retóricas agresivas contra Moscú. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.